Ya estamos preparados. Sí que deciros, por si alguno no lo ha visto, que el vídeo de la semana pasada se retrasó un poquito porque grabé la pantalla que no era. Así que gracias a Julia, que la tenemos también por ahí, pudimos entre los dos sacar un vídeo más o menos decente. Hoy lo que nos toca es esa segunda tutoría que vamos a dedicar a las bases de datos no relacionales, ¿vale? En su caso lleva una coletilla, aunque ya no está en los resultados de aprendizaje, que es los objetos relacionales, así que eso nos lo quitamos y nos quedamos únicamente con las bases de datos no relacionales, entendiendo cuáles son los objetivos, ¿de acuerdo? Y ya os dije que en principio si hay de las 7 unidades, hay 5 dedicadas a bases de datos relacionales, se entiende que vosotros debéis dominar al finalizar el módulo esas bases de datos relacionales. Debéis tener bastante soltura a la hora del manejo de esas bases de datos relacionales. En cambio, no podemos pretender que dominéis ni mucho menos las bases de datos no relacionales, teniendo en cuenta además que ya no hay una estandarización en cuanto a las bases de datos relacionales, con lo cual lo que se intenta es que conozcáis que hay otro mundo fuera de las bases de datos relacionales, que es importante, que gana adeptos, y que hagáis alguna práctica con esas bases de datos no relacionales para que veáis que luego profundizar en ellas tampoco es tan descabellado. Nos llevaría un poco de tiempo, pero no es descabellado. ¿Cuál hemos elegido? Os puse una práctica con Neo4j, Neo4j, y hoy lo que vamos a ver son algunas operaciones con MongoDB, ¿vale? Y empezando porque elegimos MongoDB porque de las no relacionales es la que de momento más se utiliza. Esta aquí os dice que está en el puesto quinto, la quinta más popular del mundo, ¿vale? Os dice dónde, y hay otros, en Stack Overflow, por ejemplo, otras encuestas que se hacen los desarrolladores, también aparece en el quinto lugar entre las bases de datos en general más utilizadas, sabiendo que las 4 primeras son relacionales. Entonces, por eso también ponemos más enfoque en esas bases de datos relacionales. Sí que tiene ya años, se supone que la primera versión es del 2009, ahora veremos que tiene un montón de versiones y que van añadiéndole funcionalidades y añadiéndole cierta dosis de seguridad y de coherencia deseable en cualquier base de datos. Y dice que muchos conceptos sí que son iguales, ¿vale? Sí que hemos visto que las bases de datos son bases de datos en ambos, que son colecciones, que son grupos, agrupaciones, bien de tablas y otros objetos en lo que es el modelo relacional, o bien de colecciones en lo que es el MongoDB. Luego, cada una de las filas de una tabla en una base de datos relacional, su sinónimo, digamos, sería un documento en una base de datos de MongoDB. Y luego ya sí, columna o campo, eso es igual, y los índices que también podemos crear sobre MongoDB. Dice que sí que es importante destacar que los conceptos fila y documento tienen grandes diferencias. Y tabla y colección al final, es decir, si la fila y el documento se diferencian, pues también el objeto que los engloba pues también va a ser diferente. Con lo cual nos dice que una fila sí que va a tener un número fijo de columnas, en cambio un documento puede tener un número variable de campos. Ya dijimos que se adaptan mejor las bases de datos no relacionales, al ser esquema free o esquema less, se adaptan mejor a los cambios. Con lo cual, a medida que las aplicaciones que utilizan esas bases de datos van añadiendo funcionalidades, las bases de datos tienen que cambiar para almacenar esa mayor necesidad de datos. Y es más fácil que adaptar esas nuevas funcionalidades en un esquema
que no es rígido como el de una tabla en una base de datos relacional. Adaptamos más fácilmente el contenido de un documento que el contenido de una fila, porque necesitamos que la tabla también sea grande. Si necesitamos meter, por ejemplo, un número mayor de columnas o de atributos. Como os he dicho, sí que hay un número de versiones de MongoDB y todavía nos quedamos cortos porque es del 2022 en la 6 y ya vamos por la 8 si no me equivoco, ¿vale? O sea que seguiría esa evolución. Y dice, eso sí que vimos que las bases de datos relacionales tienden o es deseable que tengan las propiedades ACID, ¿vale? Que mantengan esas propiedades de pues, atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad, y pues las bases de datos no relacionales sin perder el objetivo inicial por la que fueron creadas, pues evidentemente adaptarse mejor, entre otras cosas, a los cambios. Sí que intentan, para ganar también adeptos, el responder a esas propiedades, por lo menos garantizando algunas de ellas, que se cumplan algunas de ellas. Y dice que Mongo nos ofrece de estas 4 siglas, pues la D de durabilidad y la C de consistencia, ¿vale? Y dice que en algunos casos también la atomicidad y el aislamiento, eso ya no es garantía, ¿vale? Pero bueno, dice que a nivel de documento podría bloquear el documento si es que concurrentemente pues 2 usuarios quieren acceder al mismo documento y los 2 en escritura, ¿vale? Entonces sí que ahí podría intentar garantizar esa atomicidad y ese aislamiento, con lo cual si tenemos una base de datos que se adapta muy bien a los cambios y además es capaz de casi cumplir las propiedades deseables en un entorno relacional, pues evidentemente es una base de datos que responde muy bien a las necesidades de muchos usuarios, ¿vale? De muchos usuarios que al final son de muchas empresas que desarrollan aplicaciones que almacenan los datos, en este caso en una base de datos no relacional. Lo que hemos dicho es, pues eso, la adaptación se consigue por el esquema free, es decir, podemos adaptarnos, tenemos libertad, dice, de decidir qué partes del documento deben cumplir un esquema y cuáles no. Sí que se puede asociar, ¿vale? Y es en algunos casos deseable asociarle, no, es que este documento tiene que cumplir con este esquema, ¿vale? Aquí lo que nos dice es que no tiene que cumplirse todo el esquema, pero a lo mejor sí que necesitamos que se cumplan por lo menos unos mínimos, ¿vale? Entonces sí que en JavaScript también se puede contrastar el contenido de un documento, de un JSON. En este caso veremos que hay una leve diferencia entre lo que almacena Mongo de lo que se almacena en JavaScript como objeto JSON, pero en JavaScript podemos contrastar, podemos hacer que un JSON cumpla un esquema, ¿vale? O en este caso partes de ese esquema. Y sí que nombramos ya que podemos tener cierta tolerancia a fallos. Ya dijimos que las bases de datos no relacionales, en principio, además de esa posibilidad de adaptación, es más eficiente no, el rendimiento es mayor, ¿vale? Porque no es tan delicado a los fallos, no tiene que gestionar una cantidad mayor de datos para, en el caso de que haya una caída, recuperarse de la caída. Entonces, como no hace tantas operaciones para evitar esas caídas, para recuperarse de las caídas, pues es bastante más rápido. Ahora bien, como evidentemente lo que queremos es que si hay alguna caída nos podamos recuperar de ella, pues tiene cierta tolerancia a fallos. Entonces nos dice que para que no se pueda recuperar una base de datos MongoDB, que ya sabéis que teníamos la escalabilidad horizontal y entonces replicamos nodos, para que la tolerancia a fallos no sea suficiente como para recuperarnos bien
de una caída, se tendrían que caer la mitad más uno de los nodos. Es decir, si tenemos 5, pues podemos aguantar, podemos recuperarnos sin que haya pérdida de datos de una caída de hasta 2 servidores, ¿vale? ¿Cómo almacena los datos? Pues, como hemos dicho, en un formato parecido al JSON. JSON es la notación de objetos de JavaScript, se llama. Objetos ya habréis empezado, bueno, ya estaréis dando desde hace tiempo lo que es la programación orientada a objetos, pues en JavaScript para representar un objeto y para transferir un objeto, pues se utiliza el formato JSON, ¿vale? La notación de objetos de JavaScript. MongoDB utiliza una versión en binario de ese JSON, ¿vale? La diferencia, o una de las diferencias, es que el JSON es legible, en cambio el Bison pues no es legible, ¿de acuerdo? Yo sí que puedo leer un JSON y es fácil, de hecho lo vamos a ver durante la tutoría, es fácil interpretar lo que hay ahí escrito. En cambio, si está almacenado en binario, pues ya se nos reduce la legibilidad y es más difícil de interpretar, si no imposible, un objeto Bison, ¿vale? Entonces el JSON sí está más adaptado. Y dice que los tipos de datos de JSON también son limitados. Aquí tendríamos una tabla que nos dice qué tipos de datos podemos encontrar en JSON y qué tipos de datos tenemos en Bison. Es decir, si MongoDB almacena utilizando este formato, quiere decir que es capaz de diferenciar más tipos de datos, ¿vale? Entonces en JSON pues no es capaz de diferenciar todos estos tipos de datos. Por ejemplo, el date. No podría yo representar una fecha en JSON. Pues la puedo representar, pero como un string. No reconoce la fecha como tal, ¿vale? Entonces habría que manipularla para saber si le sumamos 3 días a una fecha, pues cuál es la fecha que nos daría. En cambio, en el Bison, pues sí reconoce la fecha como tal y las podrá manipular como un tipo de datos diferente, ¿vale? Además que es ligero, navegable y eficiente. Eso pues hace que sea el tipo elegido, ¿vale? A ver si carga. Bueno, pues desde aquí. Y lo que nos interesa es que veáis que tampoco es tan difícil hacer operaciones con una base de datos MongoDB, ¿vale? Hemos probado, no sé si el enlace de aquí os mandé un mensaje, ¿vale? Y lo que hay que cambiar, ¿vale? Tenemos que elegir aquí MongoDB y ya podríamos empezar a codificar si lo queremos hacer desde el JDoodle, ¿vale? Porque cambiar ahora lo que es este objeto de aprendizaje pues es un poquito más complicado, ¿vale? Para simplemente un enlace. Entonces ya os mandé un mensaje y de todas formas, si no lo podéis hacer o no queréis daros de alta en JDoodle, ¿vale? Pues podemos hacerlo desde nuestra máquina virtual, ¿vale? La máquina virtual, que la tengo por aquí abierta, tenemos varias opciones. Por un lado, en el entorno gráfico de Compass, parecido a lo que era el de Beaver, y en el mejor de los casos, o en casi todos los casos, tendréis la posibilidad de acceder pues al localhost, ¿vale? En localhost aquí le podéis dar a cancelar. Tenemos una base de datos, más de una base de datos metida
algunas de ellas que las utiliza directamente para su gestión MongoDB, y luego pues nosotros utilizaremos, por ejemplo, la base de datos test para hacer algunas pruebas, ¿vale? Si no os funciona localhost, también tenéis la posibilidad de utilizar esta de EAD en MongoDB Atlas, ¿vale? Donde la contraseña os la pasé también, y ahí podéis utilizar también una base de datos similares. Bueno, como la tengo por aquí, la contraseña debería funcionar esta. Vamos a ver por qué no ha funcionado. ¿Vale? Si no os funciona la primera, pues le dais aquí a conexiones avanzadas y esa debería ser, que la mandé, yo la mando otra vez si no la tuviéramos. Vale, y aquí ya estamos conectados, prácticamente la misma base de datos. Aquí hay alguna más, pero podremos de cualquiera de las dos formas, pues por ejemplo acceder al test para hacer las operaciones CRUD que vamos a ver hoy. Las operaciones CRUD, que serían la de crear, en este caso crear un documento o más de un documento a la vez, la de leer, que sería el read, la de obtener documentos, que sería en el examen habrá que hacerlo, a ver que ponga, que se me ha ido. Tendremos que hacerlo en el examen, es decir, que en este examen no tenemos que importar la base de datos. Bueno, si hubiera que importarla, sí que os diría, os pondría en el ejercicio cómo hacerlo, ¿vale? Porque hay varias formas de importar también o de ejecutar. En algún caso yo os doy directamente la sentencia que hay que ejecutar, es lo más fácil, ¿vale? Y os digo hacer un insert many de todo esto, pero ya os lo doy con el insert many, ¿vale? Sí, cuando yo os dé el fichero os puedo decir copia y pega esto y ejecútalo, que será la forma de tener los datos en la base de datos local, ¿vale? En ese caso, o incluso, evidentemente, si hacemos uso de EAD, ya estaría, que es a lo que te referirás, Carlos, si utilizamos EAD. Pero claro, si os voy a pedir alguna operación de inserción, por ejemplo, pues ya el que varios tengáis que insertar en la misma base de datos pues puede acarrear ciertos problemas. Entonces veremos cómo lo hacemos esta vez, ¿de acuerdo? Lo que sí es que el juez ya veis que está preparado, si todo va bien, está preparado para Mongo, o sea que lo que sí podéis es probarlo cualquiera de las operaciones en el juez, porque sí que limpia la base de datos de una ejecución a otra. Bueno, entonces hemos dicho que tenemos la posibilidad de hacerlo en local. Si alguien no puede hacerlo en local, pues se puede conectar a EAD y ahí puede realizar las operaciones, o bien en JDoodle. Y habíamos dicho eso, crear, leer, que sería la R, la U sería de actualización, del update, y la D de borrar, del delete, ¿vale? Tendremos las 4 operaciones básicas que se pueden hacer con una base de datos relacional y con una base de datos no relacional también. También lo podéis hacer más fácil incluso si lo hacéis desde terminal. Está la cadena de conexión entera, si lo podéis hacer directamente en localhost, pues lo único que tenéis que poner es mongosh, ¿vale? Y para algunas cosas, para movernos por las sentencias, es casi más fácil hacerlo desde aquí que desde el Mongo. Mongo tiene otras ventajas, que yo puedo añadir documentos sin necesidad casi de la sentencia, pero si lo que quiero es ver la sentencia y poder manipularla, casi mejor desde el terminal. Vale, de cualquiera de las formas
terminal, compás, en local o en remoto, o el que quiera hacerse una cuenta de JDoodle, pues también vamos a hacer algunas pruebas de inserción, de lectura, de actualización y de borrado. Y para eso volvemos a la creación. ¿De acuerdo? Y entonces, yo puedo ir cambiando de base de datos. Vale. En principio, voy a intentar hacerlo desde el terminal. Estamos en la base de datos test. Y podríamos crear una colección. ¿Vale? Pero MongoDB, si yo le digo de insertar un documento, me va a crear la colección asociada a ese documento. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, dice aquí que tengo dos colecciones. ¿Qué colecciones hemos dicho antes? Que es similar el concepto es similar al concepto de tabla, es decir, donde vamos a almacenar varios documentos. En el modelo relacional las tablas son donde vamos a almacenar varias filas, pues aquí será varios documentos. Yo podría crear una colección, pero automáticamente si voy a insertar, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es ponérmelo un segundo para que pueda copiar y pegar, que sea más rápido, que si no... Aquí estamos. Vale, voy a insertar. Esto es, insértame este documento y fijaos que este es el... se lo damos casi en formato JSON, ¿vale? Lo transformará en BSON. Y un objeto JSON lo que va a tener son delimitadores, las llaves. ¿Vale? Entonces, este es un objeto JSON y este que está, bueno, en realidad esto es lo que me va a devolver, pero también me sirve, ¿vale? Son delimitadores de lo que es el objeto. Un objeto JSON y luego transformado en BSON, lo que va a tener es una propiedad y un valor de una propiedad. En este caso la propiedad es message y el valor de esa propiedad es una cadena de caracteres que es hola mundo con sus tres admiraciones. Si tuviéramos más propiedades con más valores, pues sería coma, antes de cerrar las llaves, coma, y otra propiedad, dos puntos, otro valor, coma, otra propiedad, dos puntos y otro valor. ¿Vale? Entonces, en este caso estamos insertando un documento, le decimos que solo uno, ya veremos la diferencia luego con insertar varios a la vez, y en qué colección la vamos a insertar. En este caso, en la colección test. Cuidado que al ponerlo dos veces puede llevar un poquito de error. Fijaos que solo existe en la base de datos test, existen dos colecciones. Si yo hiciera esta inserción, le estoy diciendo que la haga en la base de datos en la que estamos y en la colección test. Con lo cual, si añadimos, esto me está diciendo, vale, he añadido uno y además le doy un identificador, ¿vale?, que es necesario. Si ahora volvemos a poner el show collection, ya existen tres colecciones. Hay una colección que se llama test, que está dentro de la base de datos test, ¿vale? Si lo hubiéramos puesto, insértame un documento en la base de datos mensajes, me lo inserta y me crea evidentemente una colección mensajes, ¿vale? Entonces,
Lo que son las bases de datos contienen colecciones, las colecciones contienen documentos. Para crear un único documento será con el insert one y entre paréntesis, porque es como una función, un método de los que estáis viendo. En Java los métodos llevan en principio los paréntesis y los parámetros en este caso, los parámetros de ese insert one, de ese método, es un objeto JSON. Y el objeto JSON va encerrado entre llaves y dentro, propiedad, valor. ¿Vale? Eso sería para insertar un documento, en este caso solo con una propiedad, con el valor de una propiedad. Pero fijaos en este caso que ya no es el valor de una propiedad, es el valor de varias propiedades a la vez. A ver si me va a dejar. En este caso tenemos una propiedad que es mes con el valor 1, un valor numérico. Hemos dicho que es rico en tipos de datos. La propiedad mes tiene el valor 1. Pero luego la propiedad valores lo que tiene es un array. Si os acordáis de cómo manejáis los arrays, pues evidentemente los encerráis entre corchetes. Entonces aquí valores también tiene, esta propiedad también tiene un valor, pero en este caso en vez de ser un valor de un tipo de datos básico es un array de elementos. ¿Vale? El 1, el 2, el 1, sí, 2, 3, 4, 1. ¿Vale? Y además uno de los elementos de este array es a su vez otro objeto. Fijaos la flexibilidad que tenemos de que yo en una columna de un modelo relacional decía que solo podía tener valores atómicos. Sí que alguien me puede decir, no, es que en algunas bases de datos el valor puede ser de un tipo de datos complejo. Y es verdad, ¿vale? Nosotros no los hemos trabajado, pero bueno, se puede. Aquí es casi que lo normal, que en una de las, ahora veremos Juan Francisco, en una de las propiedades del objeto sea un tipo de datos complejo. Eso es lo más habitual en Mongo, ¿vale? Que puede ser, ya os digo, un valor que sea un array, o un valor que sea un objeto, o un valor de un array de objetos y anidando ahí indefinidamente, ¿vale? Y otra propiedad, en este caso, con el valor true, con un valor booleano. Vamos a ver si lo puedo copiar de aquí, si no, lo copio de arriba. Sí. Así mejor, ¿vale? El true con minúscula, que si no, no lo acepta como valor booleano. ¿Has probado todas las formas de entrar, Juan Francisco? Vamos a ver, hay problemas que, por lo que hemos detectado y descubierto, son problemas de incompatibilidad con algún modelo de procesador, ¿vale? Entre Mongo, decía una versión de Mongo, pero a nosotros parece que no la mantiene. Entonces, si ese es el problema, en local no se va a poder trabajar, ¿vale? Con esta máquina virtual, con esta versión de Mongo y con este procesador, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es utilizar, que está puesto en los materiales, este otro, ¿vale? Es esa conexión. En este caso, como veis, ya estamos puede ser, los dos ordenadores que tengan el mismo problema de incompatibilidad es difícil, pero bueno, si podéis hacerlo en remoto, es decir, conectando a esto de Atlas. Atlas es un servidor que nos presta gratuitamente Mongo para hacer algunas pruebas. No nos pasamos de los límites, así que podemos trabajar con ellos sin necesidad de tener un coste elevado. Y si no, JDoodle, ¿vale? De cualquiera de las formas,
se podrá. No tendremos ese problema de incompatibilidad en el caso de que estemos trabajando en remoto, seguro. Vale, hemos entrado en... Vale, en local. Sí, estamos en local. Y seguimos, hemos insertado, y el último que hemos insertado hemos dicho que son varias propiedades, cada una con su valor, y ese valor podría ser de tipo de datos básico o puede ser de tipo de datos complejo, arrays, objetos, se pueden insertar sin problemas. Ahora veremos qué es lo que hemos insertado en realidad, ¿vale? Luego, si queremos insertar más de uno, pues esto igual, para no tener problemas de ahora pincha aquí, importa, ¿vale? Pues directamente lo más probable es que si os tengo que dar una base de datos, os dé una serie de documentos con un insert many, ¿vale? Inserta todos a la vez y ya tendríais la base de datos iniciada. Base de datos o la colección, en este caso test, ¿vale? Iniciada con varios documentos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo intento insertar muchos, fijaos que el insert many se diferencia del insert one en que tiene varios documentos, pero sobre todo en que lo que tiene es un delimitador de array, donde cada uno de los elementos del array es el objeto, el documento en este caso, que yo quiero almacenar. Cada uno de estos documentos tiene una propiedad y otra propiedad, ¿vale? Dos propiedades, message y parte. ¿De acuerdo? Si insertamos todos estos, me dice pues se han insertado 7 documentos. ¿De acuerdo? A cada uno le da un identificador diferente, como veis. En principio correlativos, pero un hexadecimal diferente. Ya está, entonces insert one si solo queremos un documento, insert many si queremos varios a la vez, y en el insert many encerramos todos los documentos entre corchetes. Eso sería a la hora de hacer la creación. Si queremos ver lo que hemos conseguido almacenar, pues tenemos que decirle muéstrame sin restricciones lo que hay en la colección test, ¿vale? Hacemos el db test file y ahí vemos que tenemos los objetos que hemos conseguido. Iba a decir 7, pero en realidad no son 7, porque primero habíamos hecho uno con un mensaje, luego otro que es este con, fijaos, una propiedad con un valor, otra propiedad con otro valor de tipo de dato complejo y otra propiedad con un valor booleano. Y luego los otros 7 que hemos metido con message y parte. ¿De acuerdo? Hasta aquí, creación y visualización sin restricciones. Esto ya os lo he dicho, que en principio es simplemente asociarle a cada uno de los documentos un identificador. En realidad el identificador, como veis, es un valor del tipo Object ID. Entonces se le asocia un número hexadecimal a cada uno de ellos. Ahora veremos que este /ID es la propiedad a la que se asocia cada uno de esos identificadores y que luego lo utilizaremos para, pues seguramente mostrarlo o no mostrarlo, porque es raro tener que buscar directamente por ese identificador. Bueno, ahí os da alguna posibilidad práctica y vamos a leer. Leer es el find, pero es que al find le podemos enviar varios parámetros, ¿vale? Para restringir, si yo tengo 2 millones de documentos, pues seguramente no querré ver los 2 millones, sino que querré hacer alguna restricción en las consultas para que no me salgan todos los documentos, que me salgan solo aquellos que
tienen interés en cada una de los ejercicios. Y para eso vamos a utilizar, hemos dicho el find, normalmente con algún tipo de restricción. En este caso, búscame en la colección test aquellos documentos cuyo message tenga el valor hola mundo. Hemos visto que teníamos ya 9 documentos, creo, de los insert que hemos hecho anteriormente, pero si yo hago esto, vamos a ver si hay alguno que lo cumple. No, pero si le pongo las 3 exclamaciones, a ver cómo era este. Que lo escriba exactamente igual, porque si no... Ahí sí, ¿vale? Entonces me dice que... con mayúscula. Cuidado con la diferenciación mayúsculas y minúsculas. Vale, en este caso me dice que hay un objeto que coincide con lo que estoy buscando, su identificador y sus propiedades. En este caso solo hay una propiedad. Entonces le hemos dado qué valor tiene que tener el documento en esa propiedad. Un parámetro de restricción, de la restricción que tienen que cumplir los documentos. Dice aquí, conviene echarle un vistazo, que MongoDB define una gran cantidad de operadores de filtrado. Estoy definiendo el filtro y en este caso le he dicho el valor exacto que tiene que tener esa propiedad, message. Pero puedo utilizar los operadores, que si os fijáis, ¿vale? Bueno, aquí os da primero una base de datos de ejemplo, por si queréis ir probándolo, y os va a decir, si le echáis un vistazo aquí, cómo lo hacemos en Mongo, y fijaos que os dice el equivalente en SQL, porque el pensamiento es muy parecido, luego la sintaxis cambia, pero cómo tengo yo que plantear la sentencia para obtener ciertos valores se parece mucho a SQL, y por eso va diciendo, pues un find sin filtro es lo mismo que si hicierais aquí un select sin where, ¿vale? Si yo lo que quiero es la igualdad, que es lo primero que hemos hecho, pues le digo propiedad y valor exacto, y eso sería lo mismo que poner en el where status igual a 10. Ciertas operaciones, pues por ejemplo el in, yo puedo decir, ¿vale?, pues que en la colección inventory, esto es lo mismo que si pusiera db inventory directamente, find y encuéntrame aquellos cuyo estatus es uno de estos dos, o A o D, que es lo mismo que hacerlo así en SQL, ¿vale? Entonces, la forma de llegar a la solución es similar. Lo que pasa es que evidentemente la sintaxis cambia un poco. Fijaos, por ejemplo, que sí que es un poco rígido a la hora de decir eso de propiedad valor. Esto en global es un objeto y los objetos tienen propiedades y valores. Propiedad y valor, otro objeto, ¿vale? Como es otro objeto, pues tendrá una propiedad, en este caso el operador, y el valor, un array. Pero siempre tiene que ser así: propiedad, valor, propiedad, valor, aunque el valor, vuelvo a repetir, que puede ser un tipo de dato complejo, array u objetos. Bueno, no voy a seguir por aquí, evidentemente no es el objetivo que conozcáis todas, y en este caso nos dice busca en la colección test aquellos cuya propiedad, en la que la propiedad parte exista, y aunque pueda parecer más fácil poner parte exist, pues exist
se utiliza ese operador con un valor booleano, si existe o si no existe. ¿Vale? Entonces, si yo selecciono, vamos a cogerlo desde aquí, si yo selecciono, me salen los 7 documentos que sí tienen parte. Fijaos que ha empezado aquí la consulta, los 7 documentos que sí tienen parte. Vamos a probar ahora. Y en cambio, si lo pongo con false, pues me salen los 2 documentos que no tienen la propiedad parte. Ningún valor en la propiedad parte, pues no tienen siquiera esa propiedad. Estando todos dentro de lo que podría ser la misma, entre comillas, tabla, porque es la misma colección. ¿Vale? Ese sería el find con filtro. Vamos a ver un poquito más. Fijaos que podemos evidentemente avanzar y anidar, pues por ejemplo, otros operadores. En este caso, búscame en la colección test aquellos que cumplen una de 2 condiciones. Y el OR, entonces, como tiene que dar 2 condiciones, el valor del OR es un array, 2 o más condiciones. En este caso, un array con 2 elementos. Con 1, que es parte igual a 4, o bien el mensaje es una expresión regular que puede empezar por hola. Aquellos en que el mensaje empiece por hola. ¿Vale? Si os fijáis aquí, bueno, en esta también, pero aquí se va a ver mejor, el find puede tener un filtro inicial y luego puede tener la proyección. La proyección significa qué es lo que yo quiero ver de esos documentos. Y lo que hay que decir es qué propiedades, al asociarle un true, estoy diciendo que esa propiedad sí quiero que aparezca en el resultado. Si le pongo un false, quiero que esa propiedad no aparezca. Lo que pasa es que no se deben combinar, no se pueden combinar true y false en la proyección. O digo los que sí quiero y le pongo true a todo aquello que quiero, o digo los que no quiero y le pongo false a todo lo que no quiero. En cambio, el único que podría combinarse con un valor booleano distinto sería el id. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, muéstrame todos, pero de todos los que me muestres, muéstrame message y parte. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Vale? Son todos los documentos. En este, como no tiene ni message ni parte, pues aparece que hay un documento ahí, pero que no tiene contenido. ¿Vale? Y luego, pues el resto. Si lo hubiera puesto, por ejemplo, solo message, pues ahí veis que solo aparece los valores de la propiedad message y se ocultan los de parte o cualquier otra propiedad que hubieran tenido los documentos. Aquí, por ejemplo, vuelvo a repetir que están todos ocultos porque ninguno se ha decidido mostrar. Fijaos que eso sería como lo que nosotros ponemos en el select. Si ponemos select asterisco sería esto. Esto sería select asterisco. En cambio, si le pongo esto, le estoy diciendo select message from lo que sea, ¿vale? Entonces, ese segundo parámetro del find lo que indica es qué atributos, qué campos queremos mostrar, qué propiedades queremos mostrar o qué propiedades no queremos mostrar, con el true o false. Vale, bueno, ahí tenéis algún ejemplo más. Vamos a ir, bueno, tenemos la posibilidad de ordenar también el order by, y en este caso esto lo que devuelve, y luego lo veremos también en relacional de una manera parecida, devuelve un cursor, es decir, una colección de elementos que se pueden recorrer. ¿Vale? Entonces, ese cursor ya está, lo que vamos a poner ahora está fuera del file, es decir, afecta ya una vez que hemos que Mongo ha recogido los documentos, los ha puesto en un cursor y dice, pues ahora me los ordenas.
y le ponemos el atributo por el que vamos a ordenar y si lo queremos ascendente con el 1 o descendente con el -1. ¿Vale? Veremos aquí. En este caso le hemos dicho por partes, ¿vale? Y de parte 5, 6, 7, ¿vale? Si lo pongo -1, pues sería 3, 2, 1, acabaría en 3, 2, 1. Entonces yo puedo ordenar ascendente o descendentemente. Vuelvo a repetir que se hace el find, termino los paréntesis del find y le digo, pues ahora con el resultado del find me los ordenas. Y me los ordenas por este atributo ascendente o descendentemente. Si solo quiero unos cuantos, pues para eso tenemos el límite. ¿Vale? Dice, pues me haces lo mismo, pero con límite 2 o saltándote los dos primeros. ¿Vale? Entonces sería lo mismo, pero con límite 2. Y entonces en vez de todos los que me salían, me salen solo 2. O en vez de el message y el de parte 1, si me salto los dos primeros, ¿vale? Pues me sale el 2 y el 3. Y así puedo ir paginando. Esto sería para paginar, pues cuando estamos viendo un listado y me dice siguiente, siguiente, siguiente. Ese sería para el límite. Vamos a ver, hemos visto la C y la R. Nos falta la actualización. Que en este caso dice que vamos a utilizar el update menu y utilizamos un filtro exactamente igual que lo utilizaríamos en el find. Ahora, como segundo parámetro sería el valor que queremos asignar. Primer parámetro el filtro, segundo valor asignación. ¿Vale? Entonces, en la colección test vas a buscar todos aquellos que tienen la propiedad parte y vas a asignar un validado a true. En este caso estamos añadiendo una propiedad. ¿Vale? Dice que 7, porque son los 7 que teníamos documentos con la propiedad parte, se han actualizado 7 y se han modificado 7 y todos ellos tendrán seguramente un validado. Vamos a verlo. Vale, ahora además de message parte, le hemos asignado a cada uno de ellos el validado. Solo a estos que tienen parte, porque si vemos los que no tienen parte, ¿vale? Sí que hay un inventado que ya me había, pero no es el validado, ¿vale? No tienen, porque hemos filtrado primero sobre qué documentos queríamos actuar. Entonces eso es para actualizar. Actualizar en base de datos relacionales e insertar todavía no sabemos. Lo haremos en la próxima unidad. ¿Vale? Y también deberíamos entender que podemos... Vale, esto es todo para actualizar. Y vamos al último, que estamos a punto. Y nos falta la D de CRUD, crear, leer, actualizar, y nos queda borrar. Y es muy parecido. En este caso, en vez de insert many o update many, pues será un delete many. Entonces borro varios documentos de una colección, de la colección que pongamos aquí, y ese borrado se hace a través de el mismo filtro que hacíamos para el where o el mismo filtro que hemos utilizado para, o la misma forma de componer el filtro que hemos utilizado para el update. Si veis, en este caso solo tiene un parámetro. Sí que es cierto que el ejemplo que pone es un parámetro bastante complejo, que es un OR, pero sigue siendo un único parámetro, un objeto, en este caso, bastante complejo, ¿vale? Que sería bórrame de la colección test aquellos que cumplan, hemos dicho, uno de estos dos criterios.
Uno es que el ID no sea de tipo ObjectID, que podría ser, si le asigno directamente un valor, no tiene por qué ser ObjectID, y que exista la parte. Pues si yo ejecuto esto, me dice que se han borrado 7 de los documentos. Si hago simplemente un find ahora, sin filtro, o así, diciendo que el filtro no tiene nada, nos hemos quedado con 2 documentos, hemos borrado todos los demás. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo borrar algo más sencillo. Pues aquellos que tengan inventado true. Y eso sería propiedad, 2 puntos y valor. Y ha borrado uno que sería este, con lo cual me quedaría únicamente el de hola mundo inicial. Y con esto hemos hecho las 4 operaciones básicas que podemos tener en una base de datos MongoDB. ¿Alguna pregunta? Hemos ido un poquito rápido porque teníamos el tiempo justo. ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí.